Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Quién sabe a qué horario estamos reunidos en esta pantalla. ¿O a qué hora lo van a ver? Mi nombre es Marcela Romero. Yo soy Pablo Cosgaya. Somos profesores de la Cátedra Cosgaya de Tipografía en la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos Aires. Lo que vamos a compartir con ustedes es un documento que hemos preparado a partir de la intención y también la necesidad de reflexionar sobre los 2 años de clases virtuales, es decir, de clases no presenciales, producto de la pandemia, y cómo esa contingencia nos puso casi por asalto en la necesidad de convertir un taller presencial en un taller virtual. En ese proceso tomamos algunas decisiones, otras después hubo que cambiarlas de acuerdo a lo que fue sucediendo en el devenir de la experiencia. Y ahora estamos de alguna manera evaluando eso para volver a la presencialidad. En este 2022 vamos bueno, por lo menos está planificado el inicio de las clases como presenciales. Entonces, a partir de un primer trabajo que habíamos hecho en 2020, que de alguna manera nos va a servir para mostrarles y para compartir con ustedes qué es lo que hicimos, algunos ajustes en el 2021, valiéndonos de la experiencia anterior, pero sobre todo tratando de ver esto en relación al 2022 y a la vuelta a la presencialidad. A modo retrospectivo, seguramente algunos de ustedes conocen la cátedra o han visto alguna presentación anterior. Nosotros damos clases en la Universidad de Buenos Aires desde el año 94, es decir, tenemos 26 ciclos lectivos de experiencia, y esa cursada, la cursada de tipografía, tiene como característica que se trata de una cursada masiva. Las clases son en 2 niveles de tipografía. Tenemos unos 450 estudiantes en 2 niveles y somos un equipo de alrededor de 30 personas. Entonces, esa experiencia fue la que tuvimos que trasladar o adaptar, Inventar, podríamos decir. recrear, convertir en la pandemia, y siendo que el taller de tipografía tiene su característica de encontrarnos en un espacio con las manos en la masa, trabajando con materiales concretos y tangibles, y eso nos obligó a ver de qué modo podíamos trasladar esa experiencia a la virtualidad o a la no presencialidad. Vamos a tomar como territorio de análisis un trabajo que elaboramos al finalizar el ciclo lectivo 2020 junto a Natalia Pano, a Natalia Fernández y a Mercedes Jauregui, en el que tratamos de alguna manera de poner en un mapa las decisiones que tomamos con la necesidad de virtualizar la cursada de un modo muy repentino. A lo mejor esto no sucedió de la misma manera en todas las facultades o en todas las universidades. Nosotros en un tiempo muy corto tuvimos que de alguna manera inventar de qué modo llevar ese taller donde no solo se comparte el tiempo y el espacio, sino donde compartir el modo de aprender es natural
porque los estudiantes entre sí se están viendo y ese verse de alguna manera implica aprender de ese otro compañero cómo está haciendo las cosas. Ese fue un primer año que se puede caracterizar como el año de la incertidumbre, porque ni sabíamos cuánto tiempo iba a durar la pandemia, no sabíamos en realidad en 2020 cuándo iban a empezar las clases y de qué manera. La facultad no había resuelto cómo afrontar eso y nos enfrentábamos a algo completamente nuevo. Entonces, ante la situación de virtualidad teníamos que pensar cuestiones didácticas, pero también cuestiones más de herramientas, cuestiones de la cantidad de clases que efectivamente íbamos a tener, saber qué ejercicios podían continuar y cuáles no, qué ejercicios tenían que transformarse y cuáles no. Y se suma a esto cómo administrábamos la gestión del taller, siendo grupos tan numerosos, tanto de estudiantes como de docentes. La gestión es una tarea muy, muy trabajosa y también muy grande dentro de lo que es las tareas de enseñanza. Entonces también esto implicó, sumado al calendario académico más corto, el año perdió un 75% de las clases, por lo tanto fue un calendario muy ajustado, muy apretado en el tiempo. Y por otro lado, la gestión de los recursos humanos, porque nosotros seguimos siendo los mismos y seguíamos teniendo las mismas virtudes y los mismos problemas que teníamos antes. Por lo tanto, había que aprender muchísimas cosas nuevas para llevar adelante esta gestión. Antes del comienzo del ciclo lectivo se hizo un periodo que le llamamos de acompañamiento, que fueron un par de meses donde trabajamos con los estudiantes de manera voluntaria, es decir, esto estaba fuera del cursado obligatorio de la asignatura, y en el que propusimos una serie de materiales y algunos ejercicios, en parte para conectarnos con los estudiantes, pero también en parte como una cuestión de aprendizaje y de entrenamiento de nuestra propia tarea docente adaptada a la virtualidad. En ese momento la universidad no había definido cuál iba a ser la herramienta, ni la facultad había terminado lo que después iba a ser el campus virtual, y trabajábamos o decidimos trabajar con una herramienta que se llama Classroom, que en ese momento, así muy en el poco tiempo que tuvimos para decidir, nos pareció la que mejor se adaptaba y a la que más rápidamente íbamos a poder acceder tanto docentes como estudiantes. Finalmente eso después terminó cambiándose, pero en ese periodo de adaptación fue la herramienta con la que trabajamos, y por otro lado la acompañamos con redes sociales que fueron muy útiles para mantenernos en contacto en ese momento de dispersión y de incertidumbre inicial. Algo que no aclaramos cuando comenzamos: vamos a compartir este documento, por lo tanto después van a poder, en el caso que tengan ganas, que les dé curiosidad, van a poder hacer una lectura de este mapa de un modo más pausado. Lo que vamos a hacer ahora es ir comentándoles sobre qué cuestiones tomamos decisiones, tanto en la gestión como en los contenidos de enseñanza que teníamos que trabajar. De algún modo son pantallazos sobre títulos generales como para que conozcan un poco el esquema y las principales decisiones que tomamos. En el periodo de clases obligatorias nosotros adoptamos 2 aulas virtuales que nos proveyó la facultad. En esas aulas virtuales básicamente lo que hicimos fue la administración de los materiales necesarios para la cursada. Es decir, allí estaban cuáles eran los objetivos de la semana, cuáles eran los materiales propuestos para leer o para ver o para escuchar, cuál era el plan de clases de la semana siguiente, cuáles eran los canales de comunicación, cuáles son los criterios de evaluación del trabajo en curso.
y demás. Esto a los estudiantes les permitió tener en un lugar centralizado y fijo todos los materiales necesarios para el curso. También a través del aula se hacían las entregas, se comunicaban las calificaciones. Esto fue algo que también adoptaron la mayoría de las otras cátedras y asignaturas de la facultad, por lo tanto fue algo que cada estudiante tuvo que hacer para todas las asignaturas en las que cursó ese año. Después hicimos algo que consideramos muy valioso, en ese momento urgidos por la necesidad de centralizar la gestión administrativa propia de la cátedra, que habitualmente se hace a través de un sistema informático en el que los estudiantes se inscriben a la cursada de la asignatura, y nosotros recibimos unas planillas impresas que en ese momento fueron simplemente archivos digitales. Entonces con esos archivos digitales nosotros lo que hicimos fue programar, configurar unas planillas generales para todos los estudiantes de los 2 niveles de la cátedra, y a través de eso pudimos, por un lado, ponernos en contacto con ellos, tener sus datos personales, tener su foto, organizamos las comisiones en las que se trabaja habitualmente, pudimos volcar las calificaciones, pudimos sacar los promedios, y eso nos quedó como un único archivo en el que desde ese acceso podíamos tener las notas de todos los estudiantes de los 2 niveles de la cátedra. Recuerden que estamos hablando de 250 estudiantes por nivel, ¿no? Otro aspecto que nos pareció importante fue pensar de qué manera nos íbamos a comunicar con los estudiantes, en primer lugar, pero también con la comunidad. La cátedra cuenta con un sitio web desde hace muchos años, también tenemos comunicación a través de las redes sociales. Esto no solo va a los estudiantes, pero también podría ir a público más amplio, más general. Trabajamos también a partir de 3 canales de YouTube, un canal general y un canal por cada una de los 2 niveles de la cátedra. A través de estos canales no solo tuvimos contacto con, por ejemplo, personalidades o especialistas en algunos temas, digamos a modo de conferencias, sino que, por ejemplo, los lanzamientos, las presentaciones de los trabajos prácticos o algunas de las teóricas se transmitieron en vivo o de manera asincrónica, es decir, como un material grabado a través de los canales de YouTube, porque esto garantiza el acceso de 250 personas o más al mismo tiempo en un mismo canal, cosa que el resto de, no sé, un Zoom o un Meet no lo permiten, ¿no? Y otro canal de comunicación que nos resultó realmente muy, pero muy útil, muy dúctil y muy ameno, fue la utilización de Discord. Hicimos un servidor de Discord. Discord es un programa que los gamers seguramente han practicado con otros contenidos, y que de alguna manera la educación se lo ha tomado para sí, y lo hemos utilizado como canal de comunicación. Y aquí construimos un servidor. Ese servidor estaba organizado por canales generales para toda la cátedra, canales que solo intervenimos los docentes, canales en cada uno de los niveles, dentro de cada nivel uno para cada comisión. Esta plataforma tiene la posibilidad de crear canales que son de voz y video o canales que son de texto, tiene un manejo de permisos bastante amplio, y entonces hay canales donde podemos escribir todos o canales donde pueden escribir algunos y leer otros. Bueno, esta gestión de este espacio nos resultó muy interesante como
como plataforma y nos apropiamos realmente de esta plataforma. De algún modo permitió centralizar un montón de espacios de intercambio que en otros momentos hubiéramos hecho a través de espacios separados, como grupos de Facebook o de WhatsApp, cosas que se venían usando de un modo informal en el momento presencial, llamémosle, pero que nos dábamos cuenta que en una situación sostenida de no presencialidad necesitaba una regularidad y una constancia que la facilidad de programación que tenían estos canales en Discord nos ayudó a resolver y a configurar según cada especificidad del canal que necesitábamos. Entonces, imaginemos un chat de un grupo de WhatsApp donde todos los mensajes van uno detrás del otro sin tener un orden, y en cambio en este caso podíamos leer ordenadamente mensajes o establecer diálogos. Los estudiantes lo usaron muchísimo para hacer consultas entre ellos, para proponerse materiales, para proponerse enlaces. Realmente resultó un canal muy interesante para trabajar en el desarrollo de las clases.